historia, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, sobre Donald Trump, y estamos para seguir en este análisis acá en Cooperativa junto a Pablo Cabrera, abogado, investigador asociado también al Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, diplomático. ¿Cómo está, Pablo? Gracias por recibir nuestro llamado. Hola, Rodrigo, buenas tardes, encantado de poder estar en Cooperativa de nuevo. Igualmente, gracias por este tiempo junto a nosotros. Le quería comenzar preguntando con su experiencia como diplomático, también siendo embajador en el extranjero. ¿Qué le parecieron la definición de estas elecciones? ¿Fue más atípico de lo que todos esperaban? ¿Con qué sensación se quedó y qué conclusión le dejó este triunfo de Joe Biden en Estados Unidos? Bueno, la contestación típica sería de dulce y agraz, pero diría yo más bien que fue una elección que despertó muchas tensiones, pero que a la larga ganó la democracia, una democracia en versión digital y a modo coronavirus, lo que le da mayor todavía trascendencia. Creo que en el país más importante del mundo, como es los Estados Unidos, el rector en la política exterior y en la agenda, con algunos altibajos, por cierto, pero creo que hoy día se consolidó el país de que la democracia funciona, que funcionan las instituciones, pero también de otra manera creo que nos entrega algunas señales a todo el mundo, incluidos nosotros los latinoamericanos, que hemos estado siempre cerca de los Estados Unidos o lejanos temporalmente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto se consolida la democracia ante estas amenazas que se sentían desde diferentes lugares, particularmente desde el poder central de los Estados Unidos. Creo que en la renovación del Congreso, en la manera que se renueva el Congreso y gradualmente también, creo que da muchas esperanzas de que vamos a entrar en una etapa donde en el camino de la cordura, en el camino de la cooperación, por encima de la confrontación. No es que nos llenemos de expectativas, pero creo que es muy importante para un escenario que ha sufrido mucha convulsión. Ha habido mucha incertidumbre, mucha indefensión. Entonces creo que de alguna manera entregar estas certezas más allá de los recursos que pueden emplear autoridades, la propia primera autoridad de los Estados Unidos frente a esta elección, creo que la población en general y los países en particular reciben esto como un signo de certidumbre hacia un futuro más tranquilo, hacia un futuro donde volvamos a ser todos más adversarios, si es que hay que tener adversarios y no enemigos. Por ese lado, creo que volvemos a la mejor, podríamos volver, no puedo ser tan pitonizo, pero todo hace pensar que volvemos a las tradiciones más nobles de la democracia, pero en modernidad, en una modernidad que nos mostró también, por un lado, que puede ser que estamos finalizando un ciclo y empezando otro. No hay que perder de vista que el país de los Estados Unidos, después de esta elección, quedó bastante polarizado. Ahí va a tener un desafío mayor el presidente Biden y los demócratas. También unir al Partido Demócrata. El Partido Demócrata tenía muchas fisuras durante la elección, pero creo que tuvieron una mirada inteligente al elegir a una persona como John Biden para este momento. Pero por el otro lado, el Partido Republicano tradicional, el Partido Republicano de Ronald Reagan, el Partido Republicano de otras épocas no es el mismo tampoco. Entonces creo que el primer año de Biden va a ser un año de desafío, un año que seguramente va a corregir algunas cosas por algunas con algunos manejos constitucionales de algunas de estas cartas constitucionales que puede firmar, pero sin descuidar que en 2 años más va a enfrentar otra elección, en una elección con un Senado que no lo va a tener, parece el favor, y con una generación joven que viene taconeando fuerte, dándole otro aire a lo que es la agenda internacional y en la agenda doméstica. Hoy día no hay mucha diferencia, en todo caso, entre las domésticas y las internacionales. Así es que, en suma, creo que Estados Unidos hoy día está mostrando un camino interesante, un camino de serenidad, más allá de los ruidos y los rumores que puedan hacer algunos grupos, que pueden sentirse como que
o es el retorno de los dioses o la caída de los dioses. Yo soy el Estado, yo soy por la verdad, yo no pierdo. Yo creo que por ahí hay mucha literatura al respecto y obviamente que ojalá la polarización, el populismo queden fuera y volvamos por los caminos tradicionales de la democracia y la cooperación internacional. El coronavirus ha sido muy fuerte, ha producido estragos en la economía mundial, ha producido estragos en la política mundial y ha producido estragos también en lo que se refiere a la cooperación, a los grandes desafíos. Tenemos un desafío de cambio climático importante y obviamente un desafío de coaliciones internacionales frente a los grandes temas que la población etaria nueva está reclamando. Yo creo que hay un marcado diferencia o brecha etaria sumado a una tensión geopolítica muy determinada por la conducta de los Estados Unidos. El desafío es grande y el desafío de la cooperación es grande, por eso nosotros los chilenos tenemos que estar tranquilos y tenemos que pensar que la democracia es el mejor camino, un buen referente también para nosotros, cómo solucionar los problemas y avanzar y esperar que la relación con los Estados Unidos camine por los cauces que ha caminado siempre, nosotros con independencia y ellos presididas por un espíritu de amistad y colaboración entre los dos países. Pablo, y desde su experiencia, usted ha sido embajador en varios lugares importantes, Londres, Moscú, Beijing. Este cierre de ciclo que usted hablaba, que se está dando también con el presidente saliente Donald Trump y toda la postura que ha tenido en el cierre, ¿era un poco predecible desde su mirada? ¿Cree que le sorprende que haya llegado a esta instancia y quizás él está abordando la posibilidad de llegar mucho más allá? Mire, yo creo que nos hacía falta un hecho como este, un remesón un poco. Creo que han habido muchos cientistas políticos reconocidos que nos han dicho, nos han argumentado, nos han entregado indicios y algunos otros, incluso nosotros con la experiencia, de que estábamos viviendo una sociedad muy líquida, donde la transitoriedad de las instituciones era un hecho de la causa. Yo creo que estábamos muy desconectados también con lo que estaba reclamando las nuevas generaciones y la población en el mundo. De alguna manera, muchas personas entienden el mundo de acuerdo a ellos, a lo que han vivido. Miran el mundo de acuerdo a sus experiencias, a lo que hicieron, a lo que ayudaron a construir, que es muy loable. Yo no lo descalifico eso. Obviamente que la historia moderna debe ser un poco de lo que se ha recibido, experiencias adquiridas, el capital que le ha dado la historia a la conducción y a la construcción de los estados y de los países, pero con la dinámica de la globalización. Y la dinámica de la globalización nos está marcando otros desafíos, otras prioridades, que nosotros quienes ya participamos en esto tenemos que estar muy atentos y poder para sintonizarnos con eso. Por eso creo que este hecho de la elección de los Estados Unidos, que creó en un grupo de gente mucha frustración, esto le da un aire renovador. Y por eso yo hablo de un término de un ciclo, porque el término del ciclo, por esta sociedad líquida, con estas relaciones líquidas, con estas instituciones muy transitorias, se necesita algunas referentes. Y algunos referentes, Donald Trump tiene 74 años, o 74, y John Biden 77. Eso nos demuestra también que se está consolidando, se está terminando un ciclo que la mirada reposada, la mirada distante de esta colisión hacia donde íbamos, es útil. La de Biden en este caso fue confrontada con la otra mirada, que era una mirada más divisoria, ¿no? Más controvertida, más de contención. Entonces, creo que en ese mundo de globalización que algunos lo trataban, incluidos los Estados Unidos, lo trataban de desconstruir o desglobalizar, creo que de alguna manera hay que reconstruir y reglobalizar en términos positivos, en términos benignos, poniendo la historia nuestra, cada una de nuestro capital, y obviamente con mucho mirada y con mucho, ojalá, conocimiento y sensibilidad frente a los temas del futuro. Mira, aquí se habla mucho del pasado, se habla mucho del presente, obviamente, y algunos
se atreven a ensayar muchas cosas al futuro. El futuro no se puede escrutar, se puede a lo mejor imaginar. Por eso creo que esto podría ser una buena película que quizás comenzó por el final y ahora tenemos que rehacerla para mostrar cuál es el camino para llegar al buen final. Y por ahí tiene que haber mayor sensibilidad, mayor cooperación. Nosotros los latinoamericanos tenemos que sintonizarnos más con las otras culturas, tenemos que sintonizarnos más con el mundo del Oriente, con el mundo del Asia, con el mundo de Europa, con los pueblos originarios de América Latina, con lo que ha sido la historia de América Latina, y poder hacer una maciza construcción cultural, geopolítica, estratégica, que nos diga, mire, el cambio climático nos está pillando, nosotros los chilenos los ecosistemas, estamos muy bien ubicados geoestratégicamente y geopolíticamente, tenemos ecosistemas importantísimos para el futuro del planeta, muy cerca, somos el país más cerca de la Antártica, por ejemplo, somos miembros originarios del Tratado Antártico. O sea, tenemos que mirar el Ártico, las experiencias que hay en el Ártico, tenemos que mirar cómo se agrupa la economía el capitalismo estaba muy en una jaula de hierro, ¿no? Como para poner en términos más cientistas políticos históricos. Entonces yo creo que hay que darle un rostro distinto, hay que salir a la periferia, la diplomacia tiene que salir a la periferia, hay que ver, Pablo, en ese sentido, entender el miedo, entender todas estas cosas, entenderlas para trabajar con todos en cooperación, ¿sí? Con la elección de Biden, ¿en qué plan queda Chile? ¿Cambia mucho su relación en lo que estaba con Donald Trump? ¿Cuál es su visión ahí? Mire, yo creo que Chile y América Latina hoy día, como está el mundo, que su primera prioridad, y no nos olvidemos en este discurso, que es el coronavirus. Primero el combate a la pandemia, que produce muchas dificultades y va a traer un cambio brutal en la vida futuro post pandemia. Entonces, no nos hagamos tanta ilusión, hagámonos la ilusión de que Chile y Estados Unidos son países que han tenido una relación presidida por la amistad y que no estaba muy trabajada quizás. Hoy día, con esta esperanza que la amistad prime y el espíritu de cooperación se haga realidad. Pero no nos hagamos ilusiones. Estados Unidos y John Biden en particular van a tener prioridades muy grandes para recomponer el sistema internacional, que está muy resquebrajado, y hay prioridades muy grandes y hay que liberar recursos para el desarrollo, y hay que mirar el concepto de la seguridad colectiva. La gente requiere paz, quiere paz, no quiere enfrentamiento, y estamos viendo en muchas zonas del mundo algunas iniciativas de no paz y de no democracia. Mire usted el Cáucaso, mire usted las zonas de influencia de la ex Unión Soviética, por allá por Bielorrusia, mire por el Asia Central, mire las disputas comerciales entre China y Chile. Y para contestarle ya más su pregunta, más al callo todavía, yo creo que aquí hay un gran desafío. Primero, un desafío estratégico, de dónde estamos, cuál es el mundo que vamos a vivir y cuáles son las prioridades. Segundo, las nuevas tecnologías, el high-tech, como le dicen los americanos propiamente tal. Yo creo que ahí hay un desafío tremendo. Nosotros tenemos que pensar en eso, cómo cooperamos y cómo centramos nuestra relación con Estados Unidos orientado al tema de acceder a las nuevas tecnologías. Y por cierto, el tema del cambio climático. El cambio climático, nosotros somos un país tridimensional, tenemos territorio antártico, territorio marítimo insular, con grandes proyecciones estratégicas en el mar y en el fondo del mar, y obviamente que somos un país con poca proyección estratégica territorial del continente. Entonces tenemos que hacer una reflexión, tenemos que saber en qué área nos movemos, cuáles son nuestros amigos, cuáles son nuestras prioridades, pero por favor, con independencia, de acuerdo a nuestra historia, a nuestra idiosincrasia, y a nuestros amigos y a nuestros vecinos. Por cierto que nosotros tenemos que trabajar con nuestros vecinos, y creo que este ejemplo de los Estados Unidos, yo lo pondría a versión digital y a modo pandemia. Creo que verdaderamente nos debe hacer reflexionar. Y nos debe hacer reflexionar, no mirar tanto al pasado, miremos al futuro, busquemos alianzas, no nos separemos entre derechas y izquierdas, no nos miremos mucho el ombligo, si me permite la expresión, de que somos centrales, de que tuvimos una gran transición y que es lo que nos está pasando. Tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas dificultades sociales, tenemos que salir a la periferia, tenemos que entender
que la gente tiene derecho a tener problemas. Pero tal como tienen derecho a tener problemas, esto no lo dije yo, lo dice un famoso cientista político, Jacques Brack, americano, que acaba de morir hace unos 10 años. Pero lo que tenemos que hacer a esos que tienen derecho a tener problemas, tenemos que incorporarlos para que también participen en la solución de esos problemas. Y ahí es donde tenemos que encontrar un camino nosotros los chilenos de paz, de entendimiento y de mirar más a la sociedad y no tanto a los grupos, a los sectores. Encontrémonos como sociedad que todos somos, no voy a decir hermanos porque ya hecho en la utopía y en los grandes discursos. Por lo menos respetemos la otredad, el otro, que tomémoslo como una persona sin degradarlo, que tiene las mismas necesidades de uno, y el plebiscito fue un ejemplo de eso. Entonces, hagamos que esta elección, en términos de referente para nosotros, hagámoslo un símil. Busquemos que vamos a encontrar nosotros nuestro lugar en América Latina, en el Asia-Pacífico, en la Unión Europea, en la Asia Central, en el Extremo Oriente, en todas partes, nosotros con nuestras capacidades, con nuestro capital y nuestra historia, nuestro humanismo, nuestro desarrollo y obviamente con nuestros vecinos que son muy parecidos a nosotros, hablamos la misma lengua, tenemos historia muy parecida. Hay que tener una buena tenemos sentimientos parecidos. Así que por favor, creo que esta elección de los Estados Unidos, miremosla en sentido de futuro, no con tanto historia, sino que también con dejos de pragmatismo que a veces es útil, es útil para enfrentar situaciones de urgencia. Y yo creo que Chile está en una situación de urgencia y debemos de tomar esa referencia. Y John Biden es un buen ejemplo de un hombre que ya ha cumplido su vida, ha sido un senador de primera categoría, que ha buscado puentes, que ha construido puentes con la oposición. Y yo creo que esta alteración que está teniendo ahora de no reconocerle por algunos la derrota, seguramente los días van a hacerlos sentir y la comunidad internacional va a contribuir ya con estos mensajes que han mandado. Ese es un signo de modernidad, Rodrigo. Hemos visto cómo los dignatarios extranjeros, dejando atrás esa burocracia diplomática ya están tradicional, poniéndose a modo virtual, empezaron a entregarle mensajes a John Biden. Es verdad. Y eso es un tema tremendamente importante que hay que leerlo en una diplomacia moderna, en un mundo moderno, en un mundo a modo digital. Perfecto. Pablo Cabrera, abogado, investigador asociado al Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, diplomático también, así que le agradecemos este tiempo con Radio Cooperativa y los minutos para hacer el análisis de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y los alcances que puede tener también en nuestro país. Rodrigo, me encanta haber estado con la cooperativa hoy día, en un día que yo creo que los demócratas estamos muy contentos.